tardes, soy redimido por Jesús. En esta tarde vamos a culminar con este tema que titulé Jesucristo es Dios. Esta es la segunda parte del tema, Jesucristo es Dios. Pero antes de comenzar quiero que hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que me guíe, el que hable a través de mí, para que podamos entender que ese Dios creador del cielo y de la tierra se hizo hombre, se humanó para vivir entre nosotros. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios Padre Celestial, me presento a ti esta tarde en el nombre de Jesús, para darte gracias, Señor, porque me permites una vez más exponer tu palabra. Yo estoy aquí, Padre, y me presento a ti para pedirte sabiduría que viene de lo alto, Señor. Para pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo hable a la vida de las personas que verán este video. Y que seas tú, Padre, dando el entendimiento, Señor, para que entiendan, Señor, ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Porque muchas personas no creen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, pero a través de tu bendita palabra vamos a comprobar que tú eres el creador del cielo y de la tierra hecho humano. Yo te pido que hables a través de mi vida, que me dirijas y que seas tú hablando y que sea tu palabra la que sea expuesta esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para comenzar este tema, esta es la segunda parte del tema Jesucristo es Dios. Los invito a que abran la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Y esta es una profecía sobre el nacimiento de Cristo, sobre el nacimiento del Mesías. Esta profecía se la dio Dios a Isaías aproximadamente entre 800 y 700 años antes de la venida de Cristo. Y esta profecía, como te repito, habla sobre el nacimiento y el reinado del Mesías. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y quiero que presten atención en lo siguiente. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Nuevamente lo voy a repetir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Déjame te comento que cuando en la Biblia viene escrito la palabra Dios con D mayúscula, se está refiriendo al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y cuando tú encuentres en la Biblia Dios con D minúscula, se está refiriendo a dioses paganos o a otros dioses. Pero cuando la Biblia está escrita Dios con D mayúscula, se está refiriendo al Todopoderoso. Y aquí, como te volví a repetir, es una profecía sobre el nacimiento del Mesías, entre 800 y 700 años antes de su venida. Entonces aquí dice, y se llamará su nombre admirable, consejero y Dios fuerte. Nuevamente comprobamos con la Biblia que Jesucristo es Dios y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, y está con D mayúscula. Por eso te invito a que me sigas con tu Biblia, si tienes Biblia en casa, para que lo compruebes con tus ojos. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. ¿Quién es nuestro Padre eterno? Pues Dios. Él es nuestro Padre eterno. Y aquí uno de los nombres que Isaías le dio a Jesús era Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es tu Padre eterno? Pues Dios. Comprobamos con la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Tú quieres un consejo? Quizás tú estás buscando algún consejo. Y aquí nos dice la palabra de Dios que Jesús es admirable consejero, admirable y consejero.
El mejor consejo que alguien te puede dar es Jesús. ¿Quieres un consejo? ¿Quieres una ayuda? Ve a Jesús, pídele consejo a Jesús, porque Él es consejero, Él es admirable, Él es nuestro Dios fuerte, aquí lo dice, y nuestro Padre eterno. Entonces comprobamos con la palabra de Dios que Jesucristo es Dios humanado. Ahora les invito a que vayamos a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, verso del 6 al 9. Juan capítulo 14, verso 6 al 9. Y les estoy comprobando con la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Porque desafortunadamente hoy en día se están haciendo muchas doctrinas o hay muchas sectas que dicen todo lo contrario. Jesucristo es Dios. Hay una religión o una secta que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y eso es una mentira absoluta. Yo por eso te vengo comprobando con la palabra de Dios que no es cierto. Que eso que dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel es mentira. Yo te estoy comprobando con la palabra de Dios que Jesucristo es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vamos a Juan capítulo 14, verso del 6 al 9. Dice lo siguiente: te pido que me acompañes con tu Biblia en casa para que puedas entender este mensaje que es de suma importancia. Es un tema muy fundamental en la fe cristiana. Juan capítulo 14, versículo del 6 al 9. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice Jesús: si me conoces, también a mi Padre conocerás, y desde ahora lo conoces porque lo estás viendo. Habíamos visto en el video anterior que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y aquí Jesús le estaba diciendo a Tomás: si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Habíamos dicho en el video anterior que a Dios nadie le había visto en el Antiguo Testamento. Se les manifestaba. Vimos que a Moisés se le manifestó en una zarza, a los profetas les hablaba con su voz, pero nunca lo vieron cara a cara. Y vimos en Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y aquí Jesús nos está confirmando todo eso que vimos en el video anterior. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Que si él conoce a Jesús, que si él ve a Jesús, está viendo a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, necesitas conocer a Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y si tú crees en Jesús, y si tú ves a Jesús, estás viendo y estás creyendo en Dios, porque Él es la imagen. Aquí lo dice nuevamente: si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que le dijo Jesús a Tomás que Tomás estaba viendo a Dios, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Sigamos en el versículo 8. Felipe le dijo, y quiero que presten mucha atención para que entiendan que Jesucristo es Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea que ellos querían ver al Padre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? Jesús le dijo: ay, Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes y aún no me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. El que ve a Jesús está viendo a Dios, es lo que te está diciendo. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: ay, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces.
el que me ve a mí ve al Padre. Te lo está diciendo que Él es Dios. Jesucristo claramente le estaba diciendo, ¿para qué quieres ver al Padre si lo estás viendo ahorita? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Si tú ves a Jesús, estás viendo a Dios, así le dijo. Así le dijo a Felipe, si tú me ves a mí, estás viendo a Dios. ¿Cómo quieres que te muestre al Padre si lo estás viendo? Y hay mucha gente hoy en día que sigue preguntándose eso, que Jesucristo no es Dios. Pero si aquí Jesús claramente le está diciendo a Felipe, le dice, versículo 8 de Juan 14, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Le dijo Jesús a Felipe, si tú me ves a mí, estás viendo a Dios. ¿Cómo me preguntas, muéstranos al Padre, Felipe? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios se hizo hombre para que la gente le pudiera conocer. Dios se hizo hombre para traer esperanza a la humanidad. Dios se hizo hombre para alumbrar a la humanidad en este mundo lleno de tinieblas. Dios se hizo hombre porque la salvación viene única y exclusivamente de Dios. Y Dios mismo dejó su trono y su gloria para venirte a salvar a ti y para venirme a salvar a mí, para morir en una cruz del Calvario. Por eso Jesús cuando vino les dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que la humanidad se pierda. Dice en segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, Dios no tarda en su promesa, si es que algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios se hizo hombre porque Dios no quería o no quiere que la humanidad se pierda, pero es necesario que la humanidad vaya a Jesús y le pida perdón por sus pecados. Por eso Dios se hizo hombre, para venir a salvarte, para venir a restaurar tu vida, para venir a enseñarte cómo vivir en este mundo lleno de maldad y corrompido. Y aquí claramente Jesús les está diciendo a Tomás y a Felipe que Él es Dios, que el que lo conoce a Él conoce a Dios, que el que lo ve a Él está viendo a Dios. La Biblia es muy clara. Ahora les invito a que vayamos a Juan capítulo 12. Te estoy dando textos bíblicos que confirman que Jesucristo es Dios. Vamos a Juan capítulo 12, verso 45. Juan capítulo 12, verso 45. Dice así. Dice, desde el versículo 44 de Juan 12. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién envió a Jesús al mundo? Dios. Entonces dice la palabra, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, que si tú crees en Jesús, estás creyendo en Dios. Si yo, Javier, creo en Jesús, yo sé que estoy creyendo en Dios porque la palabra me lo dice así. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Dice Jesús, el que me ve a mí, está viendo al que me envió. Dios envió a Jesús. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Es decir, que si tú ves a Jesús, estás viendo a Dios. Es lo que dice la palabra. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El que cree en Jesús está creyendo en Dios. El que ve a Jesús está viendo a Dios. O sea, la Biblia es muy clara. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y también es humano. Jesús en la carne es hijo, pero en el espíritu es el Padre. Y para comprobar esto vamos ahora a Juan 10:30. Juan capítulo 10, verso 30. Dice lo siguiente. Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Nuevamente, yo y el Padre uno somos.
Jesús está diciendo que el Padre y Él son una sola persona, bueno, son uno solo. Jesús no está diciendo yo soy uno y mi Padre es otro. No lo está diciendo así. Jesús está diciendo yo y el Padre uno somos. No está diciendo yo soy uno y mi Padre es otro. Está diciendo yo y el Padre uno somos. Es un solo Dios, único y verdadero. No son dos dioses, no son tres dioses, es un solo Dios verdadero. Entonces Jesús claramente dice, yo y el Padre uno somos. No está diciendo, el Padre es uno y yo soy otro. No, Jesús es Dios, porque son uno mismo. Vamos a Romanos. Les estoy dando muchos textos, por eso les invito a que los apunten, a que los estudien, a que escudriñen la palabra, para que comprueben lo que estoy yo hablando. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan este mensaje tan importante de que Jesucristo es Dios. Es un tema fundamental. Por eso si tienes una libretita en casa, apunta, por favor, para que estudies estos textos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9, 5. Dice así. Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, lo voy a decir detenidamente. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya te dije que cuando venga la Biblia, Dios con D mayúscula se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Y aquí está diciendo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios. Te lo estoy comprobando con la Biblia. No te lo estoy comprobando con lo que a mí se me ocurre, o con lo que yo me imagino, o con lo que yo pienso. Es que yo digo esto, es que yo pienso esto. Yo te lo estoy comprobando con bases bíblicas. Nuevamente lo voy a leer. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy claro, Jesucristo es Dios. Jesucristo tomó condición humana. Dios tomó